Bendiciones. El tema de hoy se titula Volviéndonos al propósito de Dios. Voy a comenzar por el principio. Voy a iniciar donde todo comienza y donde todo termina. En el plan y propósito eterno de Dios. Independientemente de lo que ustedes hayan oído, conozcan o crean conocer, les pido que vayamos al principio. Recuerden, hoy estamos hablando de Dios. No estamos hablando de matemáticas o historia. Es posible que una persona que haya aprendido historia en algún momento, que al oír algo de eso, de historia, ya lo sepa. Si yo fuera contador y por alguna razón tuviera que sentarme en una clase de matemática básica, todo lo que oiría serían principios que ya había aprendido. Pero así no se aprende a Cristo. Aprender a Cristo no es aprender principios. Y lo digo porque no quiero que ustedes cometan un error muy peligroso que muchas veces hemos cometido. No quiero que piensen que porque han aprendido principios básicos acerca de Dios, acerca de la Biblia, de la palabra o acerca de la salvación, ustedes conocen a Cristo. Yo no quiero que cometan el error de asumir que debido a que han oído y creído ciertas enseñanzas de la palabra, verdaderamente saben las cosas que han oído. Una cosa es oír, una cosa es conocer, otra cosa es saber. Aprender a Cristo no es como aprender matemáticas o historia. Aprender a Cristo es algo totalmente diferente. Él, nuestro Señor, no es un tema ni siquiera para ser estudiado. No es una serie de doctrinas para ser creída. Aún, Él es más que una persona divina para ser adorada. Él es tu vida. Y si tú eres cristiano, entonces Cristo está en ti como la vida de tu alma. Así que aprender a Cristo es aprender la vida. Y conocer a Cristo es vivir la vida. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo estoy aquí en este momento también junto contigo para aprender. No para tratar de enseñarte cosas acerca de Jesús. Estoy aquí para ver a Cristo junto contigo, para vivir en Cristo y conocer y experimentar al Cristo vivo contigo. Pero para que esto ocurra, el Espíritu debe revelar a Cristo en ti y en mí. Y para que Él pueda hacerlo, debemos permitir que obre en nosotros la muerte que es real y la vida que debe revelar. Creo que tú podrías decir que yo he venido aquí en este momento ahora para ayudar a crear y ser parte de un ambiente, de una atmósfera en tu corazón en la que Dios haga lo que Él siempre ha querido. Mi pregunta para ti es, ¿qué quiere Dios? Mi hermano, ¿sabías tú que Dios desea algo? ¿Sabías tú que Dios tiene un propósito? ¿Que Dios tiene una expectativa?
Tú podrías decir en cierto sentido que Dios ya tiene todo lo que desea en su Hijo y sin embargo también podría decir en cierto sentido que lo que Dios ya tiene en su Hijo quiere obrarlo contigo. Vamos a hablar de eso más tarde también, en otro momento, en otro tiempo, pero por ahora solo pensemos y enfoquémonos en lo siguiente. Dios tiene un propósito. Él tiene una intención última. Y allí es donde debemos iniciar, allí es donde todo tiene su comienzo y todo tiene su final. Todas las cosas comienzan y terminan con el propósito eterno de Dios. Todas las cosas fueron creadas a partir de ese propósito. Todas las cosas deben ser reunidas en este propósito o quedarán sin propósito. Eso es más importante que lo que puedo comunicar. Es más real que lo que jamás podría decir con palabras. Todo comienza y termina con el propósito eterno de Dios. Dios solo ha tenido un propósito y todo fue creado para su propósito. Todas las cosas existen para ese propósito y todas las cosas deben encontrar su significado, sustancia, verdad y realidad en el propósito eterno de Dios o serán perfectamente inútiles. ¿Me permitirías hablarte con palabras más fuertes? Tú eres un ser humano, yo también. Tú eres un alma que reside temporalmente en una vasija terrenal. Puede que tú tengas muchos propósitos para hoy, para mañana, para una semana, para un mes, para tu familia, para tu trabajo, para tu vida. Pero si tus propósitos individuales e independientes no son absorbidos y definidos por el propósito de Dios, entonces tú habrás vivido una vida sin propósito. Yo sé que estas son palabras muy fuertes, pero el propósito eterno de Dios no es algo que debamos ignorar. Si tú coges barro y haces un jarrón para poner flores y agua, y luego descubres que tu jarrón no puede contener el agua porque se escapa, está roto, está quebrado, ¿qué pensaría? ¿Qué valor tendría el jarrón para ti aparte del propósito con que fue creado para sostener, aguantar el agua? Si el jarrón tuviera mente y este jarrón pudiera pensar, imaginaría quizá este jarrón muchos otros propósitos para sí mismo. Se consideraría enormemente útil e importante. Imaginaría una multitud de maneras en que podría existir para su propósito y para su propio bien. ¿Y qué del propósito para el que fue creado? ¿Para qué fue creado el jarrón? Para sostener el agua. Pero sucede que el jarrón está quebrado. ¿Qué valor tendría un jarrón roto para su creador? Es extremadamente importante que entendamos que Dios tiene un propósito eterno. ¿Qué tiene Dios? Un propósito eterno. Dios tiene un único propósito eterno. Si nos detenemos por un momento y pensamos en esto, incluso con nuestras mentes naturales llegaríamos a alguna conclusión muy obvia. Si Dios, el eterno y supremo creador de todas las cosas, desea algo, tiene una razón por la que creó todo, sería muy buena idea que seamos conscientes de dicho propósito.
Debemos nosotros de tener el deseo de descubrir cuál es ese propósito. Es esencial que lleguemos a un acuerdo, que nos alineemos con su propósito. De lo contrario, nos hallaremos a nosotros mismos en oposición contra Dios. Es decir, si no llegamos a conocer y a experimentar el propósito de Dios para nosotros, nos crearemos nuestros propios propósitos imaginarios. Y peor que eso, también imaginaremos la manera en que Dios encaje en los propósitos nuestros. Y eso estaría muy mal. Esta no es solo una posibilidad remota que le podría ocurrir a algunas personas. Es lo que ya hacemos. Ya lo estamos haciendo. Nos demos cuenta o no, usted y yo, tú y yo hemos creado propósitos para nosotros y propósitos para Dios desde nuestra propia ceguera espiritual, desde nuestra propia caída. Naturalmente hablando, nosotros no tenemos luz, pero sí tenemos una imaginación que puede ser muy peligrosa. Por supuesto, podemos señalar algunos versículos de la Biblia, de la palabra, y tratar de apoyar aún nuestros propósitos y nuestras ideas humanas. Pero déjame decirte y recordarte que los fariseos de los días de Jesús también lo hicieron. No estoy tratando de ser un crítico, sino realista. Hoy estamos hablando acerca de aprender la vida de Dios, estamos hablando acerca de aprender el propósito eterno de Dios. Así que debemos ser muy cuidadosos con la manera en que nos aproximamos a este tipo de aprendizaje. ¿Por qué debemos ser cuidadosos? Porque Dios es la verdad. Porque Dios no cambia su manera de pensar acerca de su propósito. Ni siquiera Dios está abierto a sugerencias. No hay manera de mejorar lo que Él ha deseado siempre, ni lo que ha realizado en Cristo. El plan y el propósito eterno de Dios nunca ha cambiado, ni cambiará. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras doctrinas y manera de pensar no se apartan de su camino que llevan, permanecerán siempre en oposición contra Dios. No estoy tratando de atemorizarte, pero tal vez sí hay un buen y saludable temor cuando viene del propósito eterno de Dios. Eso es bueno, ese temor, ese respeto a Dios. Hay una correcta y sabia manera de posicionar nuestros corazones en un temor y profundo respeto delante de Dios y de sus expectativas para todo lo creado. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si tú no temes la inmutabilidad y certeza del propósito de Dios, tú vas a crear tus propios propósitos. Crearás tus propios propósitos para tu vida. Y aún crearás tus propios propósitos para Dios. Y eso sería muy malo. Cantidades de gente está haciendo esto. Está fuera del propósito de Dios. Está creando, ha creado su propio propósito para Dios y para su vida. Sé esto acerca de mí y estoy seguro de que no lo sé tan bien como debería, pero me he dado cuenta de que yo, por naturaleza, no puedo conocer lo que Dios conoce. No puedo querer lo que Dios quiere, no puedo ver lo que Dios ve. Es peor, aunque eso, Pablo dice que mi mente por naturaleza es enemistad contra Él.
Eso significa que mis pensamientos no solo son más bajos que los de Él, sino que son contradictorios y hostiles a Él. ¿Puedes tú aceptar eso de ti mismo? ¿Puedes aceptar que tu mente está contaminada, tu mente está contaminada y corrupta? Tu mente y tu humanidad. Yo sé que tu mente funciona muy bien cuando tú manejas un carro, si manejas, cuando tú cocinas alimentos y sabes cocinar, y no sabes cocinar, pero cuando utilizas esa misma mente adámica humana para entrometerte con las cosas divinas, tú invades un ámbito donde tu mente solo contamina y corrompe. Cuando tú te acercas a Dios con tus propias ideas, tus propios deseos, apetitos, entendimientos, pensamientos, lo único que va a hacer es torcer y pervertir lo que oiga, lo que lea y lo que vea de Él. Más adelante, otro día, vamos a hablar un poco más de ese tema, pero déjame decir que para seguir hablando de lo que nos motiva en esta noche, conocer y entender el propósito de Dios, debemos entender que por naturaleza no sabemos nada de Él y que por naturaleza somos contrarios a Él. Esto es difícil de digerir, yo lo sé, pero es la verdad. Esta es la revelación de Dios acerca de su propósito. De nuevo te pregunto, ¿puedes tú aceptar esto de ti mismo? ¿Puedes aceptar el hecho de que tu mente es perfectamente ignorante del eterno propósito de Dios? Y que tu propia naturaleza pelea contra Él. Si lo puedes aceptar y está dispuesto a verlo, entonces Dios hallará espacio en tu alma y revelará su plan y revelará su propósito eterno en ti. Si juntos encaramos la severidad del problema, entonces Dios hallará espacio en nuestros corazones y revelará la grandeza de su solución, la grandeza de su propósito. Nos mostrará lo que Él ha visto y se propuso desde el principio. Permíteme hacerte esta pregunta de nuevo y quiero que lo piensen muy bien. Tú y yo tenemos varios propósitos para Dios. Hay cosas que le pedimos y ambiciones y agendas que le pedimos que bendiga y que haga y esperamos que ejecute. Tú y yo tenemos muchas ideas y teología acerca de nuestro propósito para creer en Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Nosotros tenemos varias expectativas de Él, pero ¿cuáles son las expectativas reales de Él, de Dios para nosotros? ¿Cuáles son las expectativas de Dios para la creación? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Por qué creó? En realidad somos tan tontos como para pensar que esta creación es su propósito. En realidad pensamos que el propósito eterno de Dios era solo crear la tierra y a las personas en ella. No cometamos semejante error de creer eso. Crear no era el propósito de Dios. Dios creó con un propósito. Dios creó con un propósito. Él creó con algo en su mente, con algo en su corazón. Creó algo que vio. Un lugar donde todo esto estaba destinado a ir.
Somos tontos si pensamos que el propósito de Dios era hacer un mundo lleno de seres humanos para luego encontrar la manera de perdonar sus pecados. Estamos ciegos y equivocados y de verdad creemos que el propósito eterno de Dios está así de centrado en el hombre. Mira, la gracia de Dios abre un camino para que la humanidad se involucre con su propósito eterno. La gracia de Dios abre una puerta ensangrentada para que podamos experimentar su propósito eterno. Pero dicho propósito tiene a Cristo en el centro total del escenario. Mi hermano, no estoy tratando de atemorizarte, te lo digo de nuevo, ni de ser duro. Solo estoy tratando de que nos despertemos a lo que es real. Estoy aquí en este momento porque creo que el Señor está reuniendo un grupo de personas, un cuerpo que quiere despertar a lo que es real, que quiere salir de lo ficticio, de lo falso. Creo que el Señor ha hallado en este lugar, y ahí donde tú estás, y en muchos otros lugares, un grupo de creyentes con algo más que religión, un grupo de personas que quieren vivir y permanecer en algo más real que las vidas naturales en un mundo natural. Yo no estoy aquí en este momento por lo que espero que Dios haga. Yo estoy aquí primordialmente por lo que sé que Dios ya hizo, ya ha hecho en la cruz del Señor Jesucristo. Le pido al Señor que junto contigo Él abra mis ojos a lo que Él ha visto y deseado desde el principio. Y de eso estoy hablando, a eso es lo que estoy tratando de llamarte, a un vuelco corporativo del corazón, a un gran vuelco de nuestro corazón, que nos volvamos de nuestros propósitos, de lo mío, para Dios, a su eterno propósito para nosotros. Estoy tratando de comenzar este tiempo proclamando la grandeza de lo que podemos hacer juntos, proclamándote esa grandeza. Podemos, tú y yo, podemos volver a nuestros corazones de manera que, que, que comencemos a decir, no yo, sino Cristo. No vivo yo, sino Cristo en mí. No mi propósito, sino los tuyos, Señor. No me pertenezco. He sido comprado por precio y precio de sangre. Te pertenezco a ti. Tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Tú me escogiste. Y preguntarle, Padre, ¿por qué me has comprado? ¿Por qué? Si tú y yo nos volvemos de esta manera, si no nos volvemos de esta manera, ni siquiera podemos comenzar a entender esto. Es verdad que Dios ha creado y también es cierto que ha redimido, pero lo hizo con un propósito muy particular en mente, y es absolutamente posible que tú y yo vivamos todas nuestras vidas completamente ignorantes y contrarios al propósito por el cual existimos. Vamos a hablar mucho acerca de lo que Dios creó, de lo que estableció en la tierra. En estas enseñanzas vamos a ver mucho a Israel y a los tipos y sombras del antiguo pacto versus el nuevo. Vamos a mirar lo que Él registró en la Biblia, lo que hizo en y a través de la cruz de Jesucristo. Dios mediante vamos a pasar gran cantidad de tiempo viendo, discutiendo y experimentando juntos estas maravillosas realidades. Pero antes de que nos podamos acercar a lo que Dios ha hecho, vamos
a dar un paso atrás y volver nuestro corazón a la pregunta más importante. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué? Vamos a llevarte esta pregunta, a llevarte a esta pregunta. Pregúntale a Él ahora mismo ahí en tu corazón. No solo escucha mis palabras son en el mejor de los casos un intento de descripción de algo que Él debe mostrarte. Quiero que tú le preguntes ahora en tu corazón, Padre, ¿por qué creaste? ¿Por qué creaste? ¿Por qué redimiste? ¿Qué motivó tu corazón para crear todas las cosas en la tierra? Y luego hacer todas las cosas nuevas en Cristo. ¿Cuál es tu propósito eterno? Si nuestros corazones hicieran esta pregunta, Él estaría muy contento de contestarla. La razón por la que dije corazones es porque lo que dicen nuestra palabra hace muy poca diferencia. Nuestra palabra y nuestros corazones pueden estar en lugares diferentes, distintos. Normalmente así ha sido siempre, así es que están. Nuestras palabras a menudo le piden a Dios cosas que nuestros corazones no le permitirán a Dios hacer nunca. Pero si nuestros corazones se volvieren a Él, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si nuestros corazones se volvieran a Él y tuvieran espacio para recibir su verdad, su propósito, su perspectiva, entonces ahí Él se mostraría a sí mismo. Ahí es donde Él comenzaría a revelar el principio y el fin de todas las cosas. Ahí es donde Él comenzaría a tratar con nosotros sobre el por qué fueron hechas todas las cosas. Y hacia qué final están dirigidas, hacia su propósito y plan eterno, su intención última. No es mi misión en este momento tratar de definir con mis palabras este propósito eterno. Eventualmente diré algunas palabras sobre eso y eventualmente haré mi mejor esfuerzo para describir lo que he visto, lo que he recibido en revelación. Pero mi objetivo no es en realidad definir correctamente el propósito de Dios con mis palabras. Verdaderamente solo Dios puede definir su propósito en tu corazón al hacer brillar su luz y mostrarte su perspectiva. Verás y descubrirás siempre la profundidad y grandeza del propósito eterno de Dios. Pero tratar de definir el propósito de Dios con palabras puede ser algo muy peligroso. El hombre adámico por naturaleza es muy religioso. Y si oímos una nueva definición de propósito, rápidamente nos volvemos y tratamos de hacerla. Queremos leer un libro sobre el propósito, oír un sermón sobre el propósito, crear un método, una fórmula y hacerla. Pero no funciona así. No funciona de esa manera. El propósito de Dios es algo que tú puedas aprender y luego practicar. El propósito de Dios tiene que ver con una gloria que debe ser revelada, un misterio que debe ser revelado, con una vida que debe ser vivida, con un reino que debe ser establecido en tu alma. Y tenemos mucho que decir acerca de esto. Mi objetivo primordial es animar tu corazón a volverse de la multitud de propósitos que has creado para Dios, para el cristianismo, para tu vida, y que tú vuelvas a Él como un niño y pedirle que te empiece a mostrar su propósito. Pregúntale, Padre,
¿Por qué existo? Padre, sé que me has salvado, pero ¿por qué? Padre, quiero comenzar a volver mi corazón a ti de diferentes formas. Quiero volverme a ti y al volverme de mí mismo, quiero volverme a ti de tal manera que me lleves al principio, a tu principio. Quiero ver y conocer el propósito que motivó tu corazón antes que crearas el mundo. Quiero ver el principio y el final, el alfa y la omega, el plan y propósito que estaba en tu corazón mucho antes que yo existiera. Padre, ¿cuál es tu pensamiento más alto? Si de verdad hiciéramos esta pregunta, Dios nos mostraría a Cristo. Entonces podríamos ver cómo el plan y propósito de Dios es Cristo nuestro Señor, Cristo glorificado, Cristo reinando, el incremento de Cristo. Si nosotros nos volviéramos a Él de esta manera, empezaríamos a ver que el pensamiento más alto de Dios, de la deidad con respecto al hombre, ni siquiera está relacionado con el pecado. Su plan eterno no se refiere principalmente al perdón de pecados, aunque es cierto que el pecado es tratado y perdonado dentro del plan eterno de Dios. Su plan eterno no es principalmente tratar el pecado. De hecho, la mayor parte de nuestra relación con Dios tiene muy poco que ver con nuestras necesidades y más con su deseo eterno. Aún el pecado, al igual que Satanás, son instrumentos de Dios, aún para revelarnos el propósito, para llevarnos a que aterricemos en su propósito. Quiero que me deje tratar de explicar esto. Un niño de 3 años una mañana quería su padre que este niño le acompañara a la tienda. Le dijo que saldrían en unos minutos, pero de alguna manera en ese mismo momento el niño corrió al patio, tropezó con una piedra y cayó en un gran charco de lodo. Así antes de que pudieran salir, tuvo el padre que ir al patio, regresar con el niño, quitarle la ropa y darle un baño. En la casa, la hora del baño puede ser un suceso muy emocionante, mucho más para los niños que para los padres. Mientras intentaba el padre lavar el barro del cuerpo del niño, el niño se reía. El niño suplicaba que no lo sacara del agua. El niño jugaba con el agua, el niño salpicaba. El niño mojaba al padre con los juguetes dentro de la bañera. Mientras le lavaba el pelo, el niño se hacía una barba de burbuja con el jabón en su cara. El niño disfrutaba y gozaba de ese baño. Al final, cuando terminó, el padre lo secó y lo vistió. En la mente del padre, el baño fue un paso necesario para llegar al propósito original, que era sacar el niño a una tienda, a comprarle quizás un helado o algo. Ese era el propósito original. Pero en lo que respecta al niño, la hora del baño con su papá fue lo mejor. En su mente de 3 añitos, el plan de correr a hacer un mandado no se comparaba al chapoteo, al juego, a la relación, a lo que pasó allí con el papá en la bañera. El papá tenía un propósito para él, llevarlo a la tienda, comprarle un helado. Pero en la pequeña mente del niño lo único que él conocía era su propósito para el padre, disfrutar de aquella bañera.
Nuestra relación con el Señor a menudo se parece a esta tipología, a esta película. Nosotros suponemos que la grandeza de nuestra salvación es cuán limpios somos cuando somos salvos. Pensamos que el supremo pensamiento del Padre para nosotros es que chapoteemos en ríos de avivamiento que proclaman perdón de pecados y provisión eterna. Pero todo esto se queda muy corto del propósito eterno de Dios. Es más, en la mente de Dios todo lo que Él nos provee por causa de nuestras necesidades es necesario aún para llevarnos a su propósito. Pero no llegamos a su meta. No llegamos a su meta. Nos detenemos en la provisión en la mayoría de veces y nunca volvemos nuestro corazón al propósito. Le damos gracias siempre al Señor por su provisión para nosotros, como que su provisión es el propósito. Pero continuamos viviendo en y para nuestro propio propósito. Y esto es lo que estoy tratando de enseñarte en este momento. Hay tanto que el Señor quiere mostrarnos. Hay tanto que a Él le encantaría revelar a nosotros y en nosotros. Hay un océano de propósito divino. Nosotros solo hemos tomado el más pequeño de los sorbos. Nuestros corazones están rellenos y satisfechos con su provisión y sin embargo el corazón de Dios nunca se ha movido ni un centímetro de su propósito. He hablado mucho acerca de estas cosas. Allá, aquí, allí. Usando tipología como el caso del libro del Éxodo. Entre otras cosas, el Éxodo de Israel es la historia de un pueblo que rechazó el propósito por la provisión. Es la historia de un pueblo que no aceptaría que la grandeza de su salvación no era que habían escapado de, sino que habían entrado en. La perspectiva de Dios estaba llena de este propósito, incluso desde el principio, cuando los instruyó a que pintaran los postes y dinteles de la puerta de su casa con la sangre del cordero, la celebración allí de la Pascua. Más allá de ser un escape de los hombres malos y de una difícil situación, dicha salvación era la invitación a un propósito. La redención no era el propósito de Dios para Israel. Israel fue redimido para un propósito. Mi punto es simple, aún para los simples. Nosotros debemos comenzar y terminar este viaje con nuestros corazones establecidos en el propósito de Dios. Si nuestros corazones están fijos en una relación basada en la provisión, en lo que yo necesito, en lo que Dios me dé o me da, vagaremos en el desierto de nuestras necesidades y expectativas personales y nunca seremos capaces de cruzar el Jordán, de pasar al otro lado y conquistar la tierra prometida y experimentar verdaderamente la gloria del que habita en medio de nosotros, dentro de nosotros. Por supuesto que Dios provee, siempre provee, y la provisión es algo bueno. Él provee en el ámbito natural y aún más importante, Él provee para nosotros espiritualmente en Cristo. El problema está en que nosotros, al igual que los israelitas, antes de nosotros, somos rápidos en hacer de la provisión la plenitud de nuestra herencia. Solo pensamos en esa bendición, en esa provisión. La generación que Dios sacó de Egipto quiso tomar su herencia en el lado equivocado del río Jordán. Ellos amaban a Dios cuando Él peleaba sus batallas, así sí es lindo. Cuando sacudía su montaña y satisfacía sus expectativas.
pero lo rechazaban cuando se ponía de manifiesto que él tenía su propia expectativa. Se requiere de un tipo de corazón para correr a Dios por salvación de Egipto y por provisión, pero se requiere de otro tipo de corazón para seguir a Dios a Canaán, donde comienza el verdadero propósito. Eso es lo que estoy presentando en este momento. ¿Qué tipo de corazón tienes tú? Creo que en este momento quizá tu corazón quiera conocer más que la provisión, que la bendición. Creo que tu corazón quizá quiere conocer el por qué Dios ha provisto. El por qué Dios te provee, Dios te bendice. El por qué. Quizá tu corazón, después de escuchar esto, todo esto, ya está listo para volverse de su propio propósito para tu vida, para tu propia vida, de tu propio propósito para Dios. Quizá quiera volverte al propósito de Dios para ti. Declaro que el propósito de Dios se cumple en tu vida y que tu corazón estará dispuesto a recibir lo que Él tiene para tu vida. Señor, que esta revelación de tu palabra, estas revelaciones sean de bendición. Quita todo orgullo de nuestra vida, Señor, que podamos ser humildes, a recibir, a nutrirnos y también a enseñar eso que tú nos das a nosotros. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Escucha la voz.